Hola, feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Bienvenido, feliz día, bienvenida, feliz día. Te voy a hacer compañía. Vamos a hablar de ángeles, de guías, de maestros. Vamos a seguir hablando de comunicación y canalización, parte 2. Bienvenidos a todos, feliz día. Vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y este tema apasionante que son los ángeles y la comunicación extraterrestre. Vamos a seguir hablando de los tips que nos conectan a la frecuencia de la comunicación y de la canalización. Hay que tener en cuenta a la hora de canalizar y comunicarse con los guías, tener una vinculación durante todo el día con tu ángel de luz guía. El ángel de luz guía nos ayuda a conectarnos a niveles superiores de conciencia. Si vos no lo ves, no sabés su nombre, no lo sentís o no lo escuchás, no importa, porque como ellos leen frecuencia, te van a venir a asistir de la misma manera, o sea, te van a asistir en el proceso del camino espiritual. El hecho de llamarlo y tener la intención de comunicarnos con los ángeles, de comunicarnos con los guías, de comunicarnos con los maestros, hace que tu ángel guía o tu ser de luz se pueda comunicar con vos. Hay cosas interesantes que tienen que ver con la retransmisión de la frecuencia energética angélica. Es muy importante que sepan que los ángeles son como antenas, como usinas retransmisoras de la frecuencia original de Dios Padre Madre, de la frecuencia original de Dios Diosa, de la frecuencia original de los altos maestros de niveles de conciencia superior. Y para esto hay que tener en cuenta de tener una comunicación permanente con su ángel de luz guía o con maestros, si ustedes son practicantes de tai chi, de yoga, de meditación, de tarot, de numerología, no sé, de terapias de cromoterapia, o sea, todas las terapias holísticas hacen que ustedes tengan maestros que también los acompañen en este acontecer de la apertura y del despertar espiritual. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante. Lo que vamos a hablar específicamente hoy son de los tips que tienen que ver con, que ya veníamos hablando de lo que tiene que ver con las creencias y soltar el miedo definitivamente para que ustedes puedan conectarse a la frecuencia de luz, para que ustedes puedan conectarse a la comunicación y a la canalización, para que ustedes tengan específicamente la conexión con sus ángeles, con sus guías y con sus maestros. De esta manera, al tener herramientas, se van a poder conectar al camino y a los maestros superiores que los ayudan en el proceso espiritual. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante. Tienen que soltar las creencias, tienen que soltar los roles, porque los roles son limitantes en el planeta, en el plano. Y eso limita su conexión espiritual. Porque muchos maestros dicen, yo me conecto a los ángeles, prendo velas, compro cuarzos, hago numerología, o hago astrología, o hago, no sé, capaz que hacen muchas cosas que tienen que ver con la conexión angélica, que tienen una intención muy fuerte de conexión angélica, o una pasión muy interesante por el origen divino, o sea, que tienen pasión por lo divino, y que son buscadores permanentes, pero dicen, a mí a veces me cuesta comunicarme, a mí a veces me cuesta o pierdo la comunicación, o a veces me sucede que pierdo el hilo de lo que, o sea, me conecto, pero después me cuesta mantener la conexión durante el día. ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes tienen roles, si ustedes tienen creencias, si ustedes tienen algún tipo de creencia limitante, eso hace que ustedes no se puedan comunicar o que pierdan la conexión. Esto es técnico, ¿eh?
dicho y explicado por los ángeles. Ya les venía explicando esto en el programa anterior, pero hoy les quiero explicar específicamente esto. Los ángeles se comunican con ustedes, maestros, maestras, seres de luz, grandes avatares, grandes patriarcas, sacerdotes, sacerdotisas, diosas, dioses, se comunican con ustedes, aunque ustedes sean conscientes o no sean conscientes. ¿Qué hace que pierdan la comunicación? Cuando ustedes sueltan esa comunicación porque justo hacen otra cosa, o vuelven a parámetros terrestres o a parámetros que tienen que ver con los roles, ahí pierden comunicación y pierden fuerza también. Entonces, eso es muy importante. Hay muchos seres que tienen mucha intención de conexión, pero tienen que tener en cuenta tips básicos que tienen que ver con esto. Dejar los roles, dejar de creer en los roles, soltar las creencias mundanas, que eso es lo que impide la conexión. Y también lo que va pasando y lo que se va accionando durante el día. Eso es sumamente interesante. Obsérvense, porque hay muchos chicos jóvenes que hacen terapias holísticas, pero que les cuesta conectarse. Y no es porque no saben o son malos terapeutas. No, nada que ver. Con eso no, nada que ver, en absoluto. Simplemente que por ahí tienen accionares o comportamientos que no se dan cuenta que generan la desconexión. Y uno de esos tiene que ver con los roles. Los roles, la creencia y sostener creencias mundanas que tienen que ver con el hecho de mantener los roles, padre, madre, tío, primo, o sea, por más de que ustedes tengan la conciencia del despertar, que sepan lo que ustedes están haciendo, tienen que soltar las creencias y los roles que los ponen en un papel determinado, en un personaje determinado. El ego, la personalidad, es la máscara, es el personaje. Y ese personaje de primo, de tío, de hermano, de macho, de hembra, de novio, de esposo, hace que ustedes se desconecten. Por más de que ustedes vivan de la vida espiritual, o que ustedes sean maestros, grandes yogis, grandes canales, no importa. Esos roles hacen que ustedes se desconecten o que ustedes pierdan fuerza en la conexión, porque eso hace que ustedes vuelvan a parámetros del pasado que genera que se abran otros vórtices energéticos. Esto es técnico, por eso les digo que es muy importante, y esto explicado por los ángeles, porque cuando uno comienza en el proceso de conexión, de vinculación y de canalización, sí o sí requiere de un proceso de comunicación superior. Ya les vuelvo a decir, cuando ustedes comienzan el camino espiritual, cuando ustedes tienen una pasión por lo divino, de conexión y de saber, de practicar, de entender, de comprender y de aprender permanentemente, los ángeles se van a comunicar con ustedes. Pero para comunicarse con seres de otros planos de conciencia, requiere de una disciplina permanente y de una entrega de creencias mundanas. Pero no porque es algo que a los ángeles se les ocurrió y es un capricho, es porque es técnico. Porque el cerebro, al generar nuevas conexiones que tienen que ver con neuronas superiores, que tienen que ver con parámetros de conciencia superior, eso requiere un proceso de conexión permanente. Y si ustedes, al conectarse con los guías, al conectarse con los maestros, ustedes esa apertura que hacen, esa conexión que hacen, la tienen que mantener activa, o sea, tienen que mantener activa esas conexiones. Y si ustedes están todo el tiempo abriendo programas terrestres o conexiones terrestres, o van a un lado o al otro, van y vienen, eso comienza a disminuir, porque aquello que ustedes practican es lo que ustedes comienzan, o sea, es lo que se magnifica. Entonces, no es compatible los dos tipos de conexión. Lo que quiero decir es que tienen que soltar la creencia del personaje que ustedes les pusieron en la tierra. Aquel personaje con el que ustedes conviven es lo que se tienen que sacar, porque eso es lo que hace que ustedes no se conecten a niveles superiores de conciencia.
Si ustedes, por ejemplo, están permanentemente o se conectan a la conciencia de luz, ángeles, guías, maestros, o seres diosas, o yogis, grandes yogis, o maestros de la metafísica, ellos permanentemente los van a conectar a la sabiduría y al aprendizaje permanente. Pero si ustedes dejan eso, o están conectándose, pero también hacen otras cosas paralelas, esas conexiones no se mantienen con ese grosor nutricional. Tienen que tener en cuenta esto, porque es muy, pero muy importante, dicho y explicado por los ángeles. También es muy importante hacer una observación, porque aquello que ustedes creen nunca es. Aquello que para el ser humano piensa que es, porque se le abren patrones del pasado, no es. Y eso es una respuesta automática que tiene que ver con patrones de origen terrestre. Para mantener conexiones de origen lumínico, tienen que hacer una permanente conexión a sus ángeles y a sus guías. Cuando ustedes realmente están conectados y preparados y ya ustedes hacen una permanente conexión al ser, recién ahí ustedes se van a dar cuenta que pueden conectarse con otros, o sea, y que ustedes no se confundan y mantengan la conexión original y mantengan la conexión lumínica. Pero para esto ustedes deben entender que hay algo superior que tiene que ver con técnicas, que tiene que ver con conexión superior, que tiene que ver con algo que los conecta a frecuencias superiores. Hay seres que se conectan a la conciencia o hay seres que se conectan al Espíritu Santo y no saben que están haciendo esa conexión. Y porque tienen patrones terrestres, piensan que les pasa otra cosa, porque les falta sabiduría. Les vuelvo a decir, una de las cosas que genera que el ser humano no pueda evolucionar es la ignorancia. Cuando hay ignorancia, no se puede saber lo que está pasando y mantener programas de tercera dimensión genera que no se pueda avanzar a un proceso superior de conciencia, porque para eso tienen que tener la mente abierta, tienen que tener conexiones superiores, tienen que tener seres que ya pasaron por esta experiencia y sepan qué hacer o sepan qué está pasando, porque esto los va a ayudar en el despertar espiritual y los va a abrir a un campo superior, les va a abrir la conciencia, les va a abrir la mente, les va a abrir los oídos, los va a hacer escuchar sabiduría y los va a hacer observar aquello que tienen que observar. No quiere decir que para esto tengan que agradarle a la sociedad. De hecho, los seres que esto a veces no lo entienden, no lo aceptan. Pero los grandes canales y los grandes maestros que han bajado geometría sagrada, técnicas de sanación, conexión a la conciencia yo soy, a los grandes guías y maestros, siempre se han conectado a frecuencias superiores. Y no han hecho de esto alarde de la sociedad con respecto a esto. Pero para esto es muy importante que lo entiendan. No pretendan que los seres que están dormidos o que están tomados por el ego entiendan la comunicación extraterrestre. Solamente los seres que tienen la mente muy abierta y que tienen la mente conectada a la frecuencia de la sabiduría pueden entender un lenguaje superior. Y esto lo tienen que entender. Ustedes deben hacer un proceso de introspección y de permanente camino expansivo para poder conectarse al ser. Y también para estar receptivo a los ángeles, también para estar receptivo a los guías, a los maestros. Para eso hay técnicas, porque puede pasar que haya muchos seres que se están conectando, o sea, que se conectan a los seres angélicos por un nivel vibracional, por un nivel de intención, por un nivel de amor a la divinidad, por un nivel de amor a la conciencia, a los ángeles, a la sabiduría, y no se dan cuenta. Y como le falta herramientas, esa conexión nunca se termina de completar. Si ustedes viven de forma banal y de forma materialista, no pueden trascender los procesos terrestres. Sí hay que respetar, como les digo siempre, a los seres que están dormidos, pero eso no quiere decir que ustedes no se puedan comunicar
a un nivel superior de conciencia. También hay que tener en cuenta que algunos síntomas tienen que ver con el despertar espiritual. Alguno dice, a mí, yo no sé, se me encarnó un pelo de acá de la nariz y ya hacen un montón de cosas porque no saben que se les encarnó un pelo. O se les encarnó un pelo allá acá abajo y no saben, y hacen todo un montón de cosas para desencarnar el pelo. Entonces, por eso les digo, hay cosas que son chiquititas, pequeñas, que se pueden resolver y a veces por falta de sabiduría y por falta de conexión a la conciencia, hacen todo un diagnóstico terrible, o sea, hacen toda una especie de diagnóstico terrible de algo que es mínimo. Pero esto pasa por falta de sabiduría y de ignorancia. Les vuelvo a repetir, como el ser humano no está entrenado a nivel psíquico, meditativo, no está entrenado como los grandes budas, los grandes canales, le cuesta entender la parte metafísica, le cuesta entender la antimateria. Por eso es muy importante la práctica permanente y el fervor por querer conectarse a los ángeles. Por eso les digo, ¿cuándo ustedes pueden recibir una conexión angélica? Eso es una excelente pregunta. ¿Cuándo ustedes pueden recibir? ¿En qué momento? En el momento que cambian una observación, en el momento que cambian un parámetro de conciencia, un paradigma. En ese momento algún ángel capaz que se quiere conectar con ustedes. Ustedes van a escuchar a los ángeles cuando ustedes rompen patrones de creencia y rompen accionares terrestres que tengan que ver con algo que ustedes hagan metódicamente. Ahí se van a empezar a comunicar con los ángeles o algún ángel se va a querer comunicar con ustedes. Cuando ustedes rompen creencias terrestres o también cuando ustedes cambian el accionar que venían haciendo hasta ahora, que tiene que ver con esto de la conexión superior. Puede pasarles en cualquier momento, pero ellos están también monitoreando que todo eso pueda ser de una manera correcta, de una manera original. Por eso les digo que es muy interesante esto. Quiero hablar con ustedes algo que me parece sumamente interesante, lo vamos a hablar ahora porque es muy importante. Vamos a hablar de lo que es la parte cerebral, que es muy importante, y la parte energética. Ustedes cuando vienen al plano con un tipo de cuerpo, con un tipo de genética. Esa genética es materia. Y viene, no sé, de Choli, de Pocholi, de Chuni, no sé, de esos seres que lo trajeron al plano. Pero eso es materia. Ustedes como espíritus reales tienen un origen real en otro nivel de conciencia. Por eso los ángeles se comunican con ustedes. Por eso los guías y los extraterrestres se comunican con ustedes. Porque no los ven cuerpo. El cuerpo está dado como una especie de envoltorio, como una especie de vehículo que va a sostener, que va a llevar el espíritu, el alma, o sea, como ustedes lo quieran llamar, el alma lumínica, el alma divina, o sea, después eso vamos a ir estableciendo la diferencia entre una cosa y otra. Pero lo más importante es esto. Es importante hacer una observación de la parte cerebral. Esto dicho por los ángeles, el ser humano trae un cerebro que trae una genética determinada que es una genética animalesca, porque viene de otros planos, o sea, viene de la antigüedad, y esa genética se fue pasando como un modelo determinado que tiene que ver con esto, o sea, que tiene que ver con esto de la procreación. Los seres de luz implantan energía lumínica, implantan energía superior para que el ser humano recuerde que no es cuerpo, y si bien se le da un cuerpo porque trae ya ese nivel energético, o sea, porque trae esa frecuencia por nivel vibracional, no es que porque le tocó, sino por un nivel kármico o dármico o lo que corresponde del aprendizaje que hay que hacer en la Tierra. Hay que establecer la diferencia entre lo que es comenzar a evolucionar a un nivel superior y también lo que tiene que ver con el cerebro animal
y con el cerebro de luz o con el cerebro humano, animalesco y a nivel superior. El cerebro animal del que venimos hablando, o los cerebros, o los tres cerebros que tienen que ver con el cerebro reptil, con el cerebro lagarto, o lo que tiene que ver con los cerebros de roedor, o lo que tiene que ver con el cerebro animalesco, o el cerebro también, o sea, animalesco en general lo voy a decir, tiene que ver con un proceso genético y tiene que ver con un proceso cultural. Cuando el ser humano va evolucionando, y también el cerebro mono, cuando el ser humano comienza a evolucionar, cuando abre la conciencia, va haciendo una transformación paulatina de lo que es el proceso cerebral. Esto tiene que ver porque el cerebro es un reflejo somatotrófico, como lo llaman los maestros. Cerebro es un reflejo somatotrófico del alma y del espíritu superior, o sea, es lo que hoy en día está en el plano porque ustedes adquieren ese cuerpo, pero eso tiene que ver con un determinado modelo, tiene que ver con una matriz determinada, que tiene que ver con diferentes modelos que se fueron dando en diferentes partes, en diferentes momentos. En el plano y en diferentes niveles de conciencia, también a nivel energético, puede ser que el ser humano esté evolucionando a un nivel superior de conciencia, que el ser humano esté evolucionando a un nivel de conciencia superior y que eso se esté transformando. Yo les explicaba también en otros programas lo que tiene que ver con la neuroplasticidad, lo que tiene también que ver con un proceso evolutivo de conciencia. El ser humano trae un cerebro animalesco por comportamiento. No quiere decir, y ojo con esto, porque esto es muy importante, no quiere decir que porque el ser humano estudió o hizo una carrera o tiene determinada información, tiene que ver con un cerebro lumínico. Porque la transformación a nivel cerebral tiene que ver con la conexión a la conciencia, a la conexión con el espíritu divino, con el espíritu real, con los espíritus de luz, con los ángeles ultraconscientes. Lo que pasa es que el ser humano relaciona religiosidad o religión con espiritualidad o con despertar de conciencia. Y eso no tiene nada que ver, o sea, es un paso más en el proceso del camino del despertar. Y como se fue dando, o sea, con el correr del tiempo, se fue dando los diferentes cerebros, o sea, la diferente genética, la mayoría de los seres que vienen al plano tienen genética que no han limpiado al 100%. O sea, lo que tiene que ver con las hebras de conciencia, lo que tiene que ver con la conexión al ADN superior, es algo que hay que hacer disciplina, es algo que hay que practicar. O sea, es algo que tiene que ver con la conexión de la antimateria. Entonces, no sirve la información o la educación o lo que se dio en el plano mientras ustedes estuvieron acá. Ya no sirve la enseñanza terrestre, porque ya quedó obsoleto y eso no hace una transformación que tenga que ver con la conexión superior. Por eso recién ahora se está empezando a escuchar y muchos seres se están conectando a la canalización, a la comunicación a través de la neuroplasticidad. Entonces, si ustedes tienen sabiduría, se van a conectar a la conciencia. Pero también sepan y tómenlo como algo natural que el ego también está escuchando esto. Y también va a querer generar bloqueos en ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque si hay personas que todavía viven en el plano terrestre o tienen programas terrestres o tienen programas de tercera dimensión, esos egos quieren mantener ese tipo de programaciones porque es energía, es simplemente por eso. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto,
que tiene que ver con la conexión a la conciencia. Habrán escuchado lo que es la parte cerebral, que es muy importante, y los diferentes cerebros hacen que ustedes se desconecten o que tengan algún tipo de parámetro o de patrón que estén repitiendo o de comportamiento. Entonces, el ser humano todavía no tiene un estado de conciencia al 100% o al 100.000% que tiene anclada 100% la conciencia y puede generar diferentes patrones lumínicos a través del ADN superior. Muy pocos seres practican la conexión y la bajada de ADN superior. Y eso también se enseña, y eso también hay técnicas, y eso también hay maestros que se encargan de eso, que tienen que ver con la decodificación, que tienen que ver con los parámetros superiores, que tienen que ver con la conexión a la conciencia, la transformación y muchas cosas más. Y que también tienen que ver con el hecho de hacer una estimulación permanente a aquellos seres que se quieren comunicar a la conciencia, estimular con origen real a aquellos seres que son grandes canales, que son grandes meditadores, que son seres de luz. Si aquellos seres están permanentemente recibiendo aquello que tiene que ver con estimulación animalesca, que tiene que ver con diferentes cosas, comunicación, ruido, comportamiento, cosas terrestres, genética, cultura, sociedad, mala alimentación, toxicidad, estrés, muchas cosas, eso genera que el ser se desconecte. Y si no tiene sabiduría, si el ser no tiene sabiduría, se generan ese tipo de cosas. O sea, se pierde la conexión a la conciencia. Bajar o conectarse al ADN superior, a las hebras de ADN superior, va a permitir que el cuerpo comience a hacer una transformación permanente y una conexión original, o sea, que empiece a conectarse de a poco y que el cerebro vaya asimilando patrones superiores. Esto no es algo que se sabe al 100% y que ya, o sea, esto lo estamos hablando, que se viene hablando hace bastante tiempo, pero repasarlo es fundamental para que la gente entienda y para que comiencen a conectarse a la frecuencia superior. Si hay todavía que limpiar un proceso que tiene que ver con lo terrestre, el cuerpo todavía va a sufrir algún tipo de desorden, que no tiene que ver con algo caótico, tiene que ver con algo que hay que resolver. O sea, con algo que se puede resolver, con algo que ustedes pueden asimilar. ¿Qué tiene que ver con esto? La conexión a los ángeles, la conexión a los guías, tiene que ver también con el hecho de poder generar permanentemente una disciplina en la neuroplasticidad. Conectarse a los ángeles, hablar con los guías, conectarse también, si ustedes, por ejemplo, tienen textos espirituales, utilícenlos como mantras, pero no se queden solamente con eso. Porque hay que establecer esta diferencia para que ustedes puedan saber de qué manera comenzar a conectarse. Hablamos de los diferentes cerebros, el cerebro animal, el cerebro mono y otros sistemas también cerebrales que tienen que ver con la genética, o tienen que ver con cultura, o tienen que ver con sociedad, o tienen que ver también con estimulación permanente que se hace a nivel social, cultural, tecnológico, de vivencia, de vida en el plano, o sea, tienen que ver muchas cosas, por eso es importante esto. Es importante que tomen conciencia de, o sea, los tips correspondientes de cómo conectarse. Y es todo un conjunto de cosas, de disciplina. Les vuelvo a repetir. Si ustedes todavía
tienen un cerebro animalesco porque lo traen de otro nivel de conciencia o de la genética, lo tienen que limpiar. No sé si habrán escuchado, alguna vez habrán escuchado el cuerpo de luz, transformar el cuerpo en cuerpo de luz, conectarse a las hebras de ADN superior, conectarse a los ángeles, a los guías y a los maestros. Y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de hacer una transformación permanente y conectarse a los ADN superiores que van a generar una transformación. No es solamente con eso, o sea, es el comportamiento que tiene el ser humano, que eso genera que esos cerebros se mantengan en proceso de función, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con las adicciones, que tienen que ver con el exceso del estrés, que tienen que ver con el trabajo y el sacrificio, con las creencias, con los programas terrestres, con los programas egoicos, con un montón de cosas. Por eso les digo que esto es muy interesante a nivel superior. Esto los va a ayudar para que ustedes entiendan cómo funciona. Por eso les digo, tienen que observar esto, tienen que limpiar y hacer una transformación de su genética. Tienen que hacer una transformación que los lleve a un proceso superior de conciencia, que cambie todo lo que tiene que ver con sus parámetros terrestres y que los conecte a una frecuencia superior. Porque el hecho de que ustedes puedan limpiar lo que tiene que ver con el cerebro animal los va a conectar a una frecuencia superior. Y esto es dejar las creencias terrestres, dejar el comportamiento terrestre, dejar lo que tiene que ver con la parte mundana, con la parte egoica, salir de estos procesos terrestres, salir de estos procesos mundanos, elevar la conciencia a un proceso superior y también conectarse a la conciencia con la esencia que ustedes tienen, salir de parámetros terrestres. Tengan en cuenta que tienen que sacarse el miedo, sacarse la vergüenza, porque tienen que entender que el ego va a generar que ustedes se desconecten, porque el ego no quiere que ustedes se conecten. Y uno de los dones más ricos y más abundantes, es la canalización, la comunicación y los diferentes métodos de conexión que hay para que ustedes puedan conectarse al ser. Les vuelvo a repetir, el ego no quiere que ustedes se comuniquen. El ego no quiere que ustedes se conecten a los extraterrestres, a los ángeles y a los guías. Porque por eso genera desorden, descontrol, por eso genera desinformación y por eso genera caos. O sea, aquellos que siembran el miedo, aquellos que siembran la vergüenza o aquellos que siembran los bloqueos a los canales superiores de conciencia también te están generando karma y también están generando que se tiren encima todos los procesos kármicos que vienen juntando hace un montón de tiempo por el comportamiento que generan. Esto los maestros y los ángeles lo saben porque están en todo. Los ángeles, los guías y los maestros monitorean todo el tiempo. En niveles superiores de conciencia, ellos hacen un proceso de observación y un proceso de vivencia para que se entienda cómo funciona la comunicación ultraconsciente, para que se entienda cómo funciona el camino espiritual. Por eso les digo, aquellos egos que generan distorsión, caos, desorden, desinformación, desconexión, también se tiran el karma encima y también generan que todo ese karma que están acumulando después les vuelva. Por eso les digo que esto es muy interesante observarlo y es muy interesante que ustedes puedan conectarse a la frecuencia de luz para que ustedes sepan cómo funciona el camino espiritual. Para aquellos que están dormidos tengan herramientas para poder conectarse al ser y para aquellos que están despiertos sigan y sigan y sigan y sigan y sigan en el proceso del camino espiritual. Para aquellos que no tienen herramientas y que se quieren conectar a la conciencia, busquen herramientas. Es fundamental que se comiencen a hacer preguntas, que comiencen a hacerse preguntas,
que comiencen a hacerse preguntas que tengan que ver con esto, que tengan que ver con la conexión, que tengan que ver por qué les pasa lo que les pasa, que tengan que ver con sueños, que tengan que ver con mensajes, que tengan que ver con cosas que los va a ayudar a ustedes en el camino espiritual. Muchas empresas mundiales, locales, que tienen que ver con muchas cosas, también generan este tipo de cosas, algunos conscientes y otros no conscientes. Muchos programas terrestres y algunos no terrestres también están orientados a la energía más baja. Y eso lo tienen que entender. Nadie les puede sacar aquel origen que ustedes traen, que es su origen real. Nadie les puede sacar lo que les pertenece. Nadie les puede sacar la comunicación. Nadie les puede sacar la conexión a su ángel guía. Es más, cuando ustedes asienten la certeza y la confianza por lo que hacen, los ángeles, los guías y los maestros se van a empezar a comunicar con ustedes. Para que ustedes se saquen la vergüenza y los miedos y ese tipo de cosas. El hecho de conectarse a la frecuencia de luz va a hacer que ustedes tengan confianza y van a sacarse los temores y también las creencias. Los ángeles no tienen alas, los ángeles no tienen plumas. Capaz que si encuentran una pluma, sea una gallina, no sea un ángel. Los ángeles no tienen plumas. Los ángeles son ultra conscientes. Les vuelvo a repetir, si encuentran una pluma, capaz que no es un ángel, capaz que es una gallina. Y eso es otra cosa. Por eso les digo que es muy importante que comiencen a conectarse a la frecuencia superior. Los ángeles son frecuencias vibracionales y nos van a ayudar en el camino espiritual. Capaz que ustedes no los vean, pero sí sientan la frecuencia superior y van a sentir una total confianza. Van a sentir una total liviandad y van a sentir un total amor por lo divino. Se van a conectar a la sabiduría. También entiendan que hay procesos que tienen que ver con el plano terrestre, que tienen que ver con artefactos, con cosas que a veces distorsionan lo que es la comunicación. Pero para eso hay maestros. Conéctense a los maestros, pregunten, instrúyanse, pidan orientación, hagan cursos, talleres, instructorados, porque eso los va a ayudar. Hay grandísimos maestros en el plano que están para el despertar de la conciencia. Busquen esos maestros, busquen los maestros que ayudan a los seres en el camino espiritual. Y también tengan la confianza de que aquellos seres que se quieren conectar se van a comunicar. O sea, háganlo con total honestidad. Háganlo con total luz y con total amor por lo divino. Ellos ya saben que nosotros estamos evolucionando. Por eso nos tienen paciencia. Por eso nos tienen toda la paciencia que nos tienen que tener para que nosotros nos podamos comunicar. Tengan en cuenta de conectarse a seres afines a ustedes. Conéctense con seres afines a ustedes. Conéctense con maestros y seres que están en su mismo camino, porque los van a ayudar y no los van a confundir. Conéctense a seres que les pueden dar una orientación de lo que tiene que ver con el camino espiritual, o lo que tiene que ver con la conexión, o con la comunicación angélica, o con la comunicación extraterrestre. Busquen también mantras, busquen lo que tiene que ver con técnicas que los conecten rápidamente a lo que tiene que ver con el proceso espiritual y a su ángel de luz guía. Tengan en cuenta, les quiero decir esto, tengan en cuenta que a veces hay lo que es diagnósticos que están errados por falta de sabiduría. A veces son cosas pequeñas, ínfimas, que generan que esos seres no se puedan conectar. Hay muchos seres, personas, seres, niños y seres que les abren la cabeza como un zapallo para hacer algún tipo de cirugía o algo lo que sea, por cosas que a veces no están bien diagnosticadas. Obsérvenlo, porque esto es muy importante. También lo que son las técnicas las técnicas chamánicas o lo que tiene que ver también con las técnicas de sanación.
Hay millones de técnicas, cada uno para un nivel de conciencia, pero busquen la conexión angélica, busquen la conexión a la tecnología superior, busquen las terapias holísticas, porque eso los va a ayudar en el camino del despertar. Y eso les va a abrir la mente a la conciencia, aquella conciencia que se ancla permanentemente en el ser, siempre está bajando información, conectándose a la conciencia, canalizando, y esto es muy pero muy importante. Algunos seres no se animan a decir que las terapias holísticas son primordiales, no se animan a decir eso. Hay seres que no se animan a decir que son terapias primordiales, que las terapias espirituales van primero, están posicionadas primero en el camino del ser humano. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pasa esto? Porque todavía, como el ser humano no está preparado, porque todavía el ser humano no está orientado a una disciplina que los mantenga psicológicamente y conectado a la conciencia del ser, todavía necesita de otro tipo de herramientas. Pero eso no quiere decir que las terapias no sean primordiales. Lo que pasa es que a veces las personas no tienen respuesta porque todavía no se conectan al ser, o todavía no se conectan a los ángeles, o todavía no se conectan a los guías, o todavía no se conectan a la conciencia superior. Lleven el camino espiritual con honestidad. Lleven el camino espiritual con lealtad, porque eso les va a abrir la conciencia. En los momentos de examen terrestre, ahí los ángeles se comunicaban conmigo. En los momentos en los que yo me hacía la pregunta de salir de aquellos comportamientos terrestres, ahí los ángeles se comunicaban conmigo. Siempre los ángeles se van a comunicar, siempre los ángeles se van a comunicar con los seres cuando los seres comiencen a cambiar en su proceso del camino espiritual. O sea, cuando comiencen a cambiar lo que es el comportamiento terrestre, lo que son los paradigmas terrestres, lo que tiene que ver con la conexión. O sea, eso es muy importante. Aquellos seres que nos buscan para conectarnos a la frecuencia superior requieren y necesitan que hagamos consciente eso, que tengamos conciencia de eso, que hagamos consciente el camino espiritual, que podamos conectarnos a un nivel superior de conciencia, que podamos también disolver o soltar las creencias terrestres, por una cuestión técnica y tan simple como el hecho de activarnos y conectarnos al ADN superior. Lleven con lealtad la información que le dan los ángeles, lleven con lealtad la información que le dan los guías, lleven con lealtad y con amor divino y con total certeza los mensajes que le dan seres de otros planos, porque somos elegidos. Nosotros somos elegidos, dicho por los ángeles y por muchos maestros. Muchos seres son elegidos para poder recibir los mensajes de los ángeles, para poder recibir los mensajes extraterrestres, del cosmos, de diferentes galaxias. Ustedes son elegidos para ser receptores de esa energía. Pero el tema es que ustedes sean conscientes de eso. O sea, que seamos conscientes de este regalo de Dios y podamos ser conscientes de que eso está sucediendo. Dicho por los ángeles, por los guías y los maestros, ustedes son elegidos para que ustedes puedan comenzar a llevar con lealtad los mensajes espirituales. Ustedes son seres elegidos por la conciencia. Son seres que pueden ayudar a otros en el camino del despertar. Por eso yo siempre aclaro lo que tiene que ver con los mensajes, con la comunicación, con la canalización, con los maestros que se dedican a lo que es la enseñanza, con los maestros que se dedican a las prácticas permanentes, yoga, tai chi, canalización, numerología, tarot, astrología, etc. Lleven con lealtad el camino espiritual y también conéctense a la frecuencia del ser, porque esos seres, nosotros somos bendecidos, somos benditos por poder recibir esos regalos de Dios, esos regalos de los ángeles, esos regalos de los extraterrestres.
que nos ayudan en el camino espiritual. Esto es básico, recién empieza, es lo básico, básico, básico de lo que tiene que ver con el camino espiritual y la comunicación angélica y la canalización. Faltan un montón de cosas, también testimonios que les voy a regalar para que ustedes tomen y lleven en este camino del despertar. Tengan en cuenta que también está el ego escuchando y sepan que si ustedes, una vez que ustedes abren la conciencia, una vez que ustedes expanden la conciencia, van a saber cuándo el ego les quiere boicotear la comunicación, o cuándo el ego les quiere cortar la comunicación, o cuándo el ego les quiere boicotear o sabotear su camino espiritual. Una vez que ustedes tengan en cuenta esto, después va a ser fácil, porque ustedes ya saben con qué se están, ustedes ya saben esto, ya saben con qué se están, con qué se están enfrentando. Miren, hay algo muy interesante que quiero compartir que tiene que ver con esto. Hay una frase que me dijo un maestro y que yo la tomé en cuenta porque algo de eso había sucedido. Cuando nosotros empezamos el camino espiritual y estamos entrando en la profundidad de la conexión de la conciencia, se presenta el ego. Porque en alguna parte de tu camino se va a presentar. Cuando se presenta el ego, ahí es porque estás haciendo un camino de profundidad. Ahí es porque estás conectado a la conciencia y estás profundizando tu camino espiritual. Y ahí es también porque los ángeles te están dando muchísima asistencia. Y eso que sucede cuando los ángeles te dan mucha asistencia, ahí también se presenta el ego. Pero eso sucede para que sepas que ya el área, o sea, que ya la zona astral ya está sabiendo que hay seres que están saliendo del sistema egoico y que hay seres que están despertando realmente a una conciencia superior. El tener sabiduría y el conectarse a la conciencia requiere de un parámetro y un proceso de apertura mental, a un proceso y un hecho de apertura lumínico, a un hecho de apertura que genere la conexión, que genere la comunicación, que genere la vinculación permanente a los ángeles. Y también que ustedes se vinculen a seres afines a ustedes, que los ayuden a caminar el camino espiritual. Lleven con honestidad esto. Y les vuelvo a repetir algo sumamente interesante. Cuando ustedes profundizan la comunicación y cuando ustedes están en el camino espiritual, se presenta el ego. Porque es como una especie de alerta de que ya no puede más o que ya sabe que hay seres que están saliendo del sueño. Cuando no pasa nada de todo esto, es porque esos seres todavía siguen muy dormidos. Por eso agradezcan los testimonios y agradezcan también la experiencia de los grandes maestros, porque también los va a ayudar a que ustedes puedan saber cómo hacer en diferentes situaciones de su vida espiritual o de su comunicación. Los ángeles los van a ayudar para darles sabiduría. Capaz que ustedes están en un proceso, están haciendo cualquier otra cosa, pero necesitan ayuda. Saber qué hacer, saber si mudarse, saber qué elegir, saber si comprar, si vender, si alquilar, si invertir, si ayudar a alguna persona determinada, si conectar la frecuencia a través de algún origen que tenga que ver con la sabiduría, con el aprendizaje. Y para eso están los ángeles. Ahí ustedes pueden conectarse a los ángeles. Siempre van a aparecer en su camino espiritual. Pero sí entiendan que si algo está relacionado a la parte egoica, no los van a ayudar, no los van a aconsejar. O sea, no los van a aconsejar para eso.
Y si reciben ayuda para movilizar algún tipo de frecuencia egoica, desorden, distorsión, otro tipo de cosas que no tenga que ver con ayuda angélica, es porque seres bajos están generando eso, no los seres de la luz. Los seres de la luz siempre van a ayudar para que el ser despierte y para que el ser comience a cambiar, a aprender, a asimilar y también a tomar sabiduría. Si pasa otra cosa que tenga que ver con otro tipo de ayuda, con desorden, descontrol, con vicios, con desinformación y otro tipo de cosas, ahí seres bajos están generando ese tipo de distorsión. Y los seres altos lo que están generando es que la luz penetre en ellos para que puedan despertar, para que puedan conectarse al ser, para que puedan conectarse a los guías, para que puedan conectarse a la frecuencia superior. De esa manera van a poder comenzar a conectarse al camino espiritual. No crean que por haber hecho algunas cosas en el pasado ustedes no son dignos de comunicarse hoy en día con los ángeles, con los espíritus. Porque esa conexión es para todos. Pero ustedes tienen que tener la certeza de querer comunicarse al ser, a los ángeles, a los guías y a los maestros. ¡Feliz día! Gracias, gracias, gracias. Este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Mi nombre es Avi en la Luz y hoy durante el día les voy a estar subiendo alguna cosita extra que tiene que ver con información y también con algunas técnicas que estuve subiendo ahí también, meditaciones y cosas para que tengan ahí también para que se puedan conectar. Feliz día, feliz día, feliz día, bienvenido. Que te puedas comunicar a la luz el día de hoy, que puedas hacer una conexión con tu ángel de luz guía. Hoy es una nueva oportunidad, hoy es una oportunidad. Aprovecha el día de hoy, conectate con los ángeles, toma sol y da las gracias. Feliz día, feliz día, feliz día.